Está denunciando Morena el intento de imponer reforma electoral por parte del PRI y el PAN eh, para quitarle las facultades al Instituto Estatal Electoral que lo debilita, porque quieren el control de las elecciones, hacer un grupo alterno por encima de los actuales consejeros. Ya estaremos hablando con el Consejo, a ver qué dice. De hecho, el Instituto ha estado muy callado al respecto. Sería bueno que emita una postura. A ver, Eduardo Urbina, tú que has sido el que ha dado la cara y el vocero de este tema de parte oye, de la parte acusada. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, un gusto saludarte a ti. A ver, ¿qué opinas de lo que dice Jacobo? Que hay un intento de tener el control, de debilitar al instituto, de desarticularlo. Bueno, primeramente digo de pena ajena. Escuché la entrevista con atención, generalidades, se esconde a través de frases hechas, elaboradas, una película de ciencia ficción donde el PRI y el PAN se unen. La verdad es que no conoce la reforma. Se contradijo varias veces. Sencillamente es muy sencillo. Por ejemplo, en el caso del Instituto Estatal Electoral, las mismas funciones quedan dentro del instituto. No se le está agregando ni quitando ninguna función al instituto. Sigue teniendo su autonomía a plenitud. Simplemente el balance al interior en la toma de decisiones digamos, se le restan a la presidenta a una sola persona o al secretario ejecutivo que lo representan una sola persona y se pasa a comisiones, a grupos colegiados formados por consejeros electos de la misma forma que la presidenta, es decir, sencillamente son las mismas funciones dentro de grupos colegiados que se integrarán en las comisiones. Entonces yo creo que este tema de querer ver como un golpe electoral y todo eso, pues la verdad es que habla o de ignorancia o de simplemente concentrarse en mala fe, de querer ignorar que también se presenten cambios muy positivos, como la reducción en tiempos de campaña de 90 a 60 días para gobernador. Los ciudadanos ya queremos campañas mucho más cortas, mucho más económicas, y también como el hecho de que ahora en adelante se pueda tener la fotografía de los candidatos en las boletas, ya no solo, creo que cada vez más importante los candidatos que los partidos, son temas entre varios que creo que son muy positivos dentro de la reforma. A ver, pero sí se le restan facultades a la presidenta del instituto y al secretario que se irían a discutir a comisiones. Mira, yo te diría más de que restar y sumar, yo te diría se redistribuyen. La presidenta es consejera, es presidenta, pero al mismo tiempo es consejera, No, y pero ella eso es es parte eufemismo. de... Sí se le restan, digo, o sea, no es eufemismo decir se distribuyen, se le restan, digo, la facultad que tenía la presidenta No, ah, yo te lo cambiaría por se le quitan las se le quitan, atribuciones bueno, eso está exclusivas más claro. a Ajá. la presidenta y se redistribuyen a comisiones donde ella es parte, pero también otros consejeros dentro del instituto. Ujú. ¿Qué tipo de decisiones, por ejemplo? Yo te diría, por ejemplo, se queda en la comisión de registro de candidatos, el nombramiento del secretario ejecutivo, entre varias. Yo te diría, simplemente lo que se hace es, eh, se mantienen las atribuciones, se mantienen las atribuciones dentro del Instituto Estatal Electoral, simplemente se le quita a una sola persona y se No, va por a eso, pero grupos ¿cuáles? A colegiados. ver, ¿qué podía, ejemplifícame, qué haría, qué hacía, qué hace la presidenta hoy o qué hacía en el 2015, en el 2018 y que ya no va a poder hacer en el 2021? Mira, yo te diría, por ejemplo, en alguna ocasión la Junta General Ejecutiva pues tenía reuniones por lo menos una al mes y digamos que tenía todo el trámite de realizar procesos. Ahora, por ejemplo, hay una comisión de registro de candidatos, donde esta comisión de registro de candidatos será la encargada de analizar y aprobar, digamos, los registros de los candidatos. El nombramiento del secretario ejecutivo, digamos que funciona como un tipo de oficial de partes, que antes era pues nombrado por la presidenta, a propuesta de la presidenta, ahora será por el Consejo, ¿no? El Pleno del Consejo. Eh, por mencionarte las más importantes, obviamente te digo, son temas y dejar muy claro, no hay una vulneración, no hay este fantasma de que se están vulnerando el tema, es un tema administrativo, es un tema digamos, de administración y operación dentro del instituto que O se sea, entonces, balancea mucho mejor. o sea, son para decisiones administrativas de registro de candidatos, ¿qué más? Yo- eh, Prácticamente serían por ejemplo, la oficialía de partes, es decir, antes el secretario ejecutivo es el que recibía, el que daba trámite, ahora van a ser comisiones las que se van a encargar de estos trámites. Te repito, son temas operativos y administrativos, nada sustancial, nada que cambie, nada que confronte, inclusive el tema de la ley, de procesos
específicos de ley de tiempos o de toma de decisiones, simplemente es un tema administrativo y operativo dentro del instituto. No de gran calado, que no que pongan en riesgo. No, para nada. Inclusive, y lo dejo muy claro, es el poder de decisión, y lo decía bien el presidente Morena, simplemente se quita el poder de decisión a la presidenta y se balancea, se distribuye entre los consejeros del instituto. Bien, aunque no me queda claro qué tipo, bueno, pues, oficialidad de partes, dice registros de candidato, ¿no? Es decir, sería así lo más trascendente. Sí, prácticamente. O sea, por ejemplo, solicitar la colaboración de notarios públicos para el auxilio digamos, de las funciones electorales. Son cosas que antes recaían muchas veces en individuos o en la presidenta, en cuestiones así del secretario, pues ahora simplemente habrá comisiones que se encarguen de los mismos. Y te debo repetir algo muy claro, hubo un análisis muy profundo, inclusive antes se estaba considerando fortalecer mucho el tema del pleno del instituto, y ahora lo que simplemente se está haciendo es fortalecer las comisiones, que ya están, se crean algunas nuevas para distribuir las funciones, es decir, tener un mejor operativo al interior del instituto. Pero ninguna, y esto es muy importante, Luis Alberto, ninguna cambia sustancialmente la autonomía y el poder de decisión y el peso que tendrá el Instituto Estatal Electoral en la organización de las elecciones. Eso es confundir a la opinión pública. Las funciones y la autonomía sigue estando dentro del instituto. Nada se está vulnerando y eso es mentir completamente. Bien, es lo gran calado. Todo sigue igual, entonces permíteme, despedimos la señal de Megacable, nos quedamos en la plataforma de Proyecto Puente y en el 88.1 FM La Voz del PITIC. Todo se queda igual, entonces no está en riesgo la operatividad del proceso, es decir, como califica la elección el Consejo, lo toral, califica la elección el Instituto Estatal Electoral, la sigue calificando, valida, vaya, la valida, controla el conteo de votos, no sé qué otra cosa de gran calado sería. Por ejemplo. Comisión de administración, yo te diría tema administrativo al interior del consejo, es decir, nada que vaya a cambiar la historia, y se están juntando, quieren el control del instituto, para nada. Yo te diría que Morena lo que quiere hacer es simplemente pues defender, digamos, una situación en algún momento dado que ellos creen que pueda vulnerarlos. Yo te diría que pues nadie puede estar en contra de balancear el tema de toma de decisiones a grupos colegiados cuando antes recaían solamente en una persona. Y cada vez normal, decía el presidente Morena que no se han modificado las reformas, no había habido reformas electorales, claro, hubo en el 2009, hubo en el 2012, hubo en el 2015, hubo inclusive antes del 2018 reformas electorales. Pero no de gran calado, digo, es decir. No, yo diría en el 2009 no de gran calado hubo la redistritación, fue una reforma de gran calado, claro que fue una reforma de gran calado. En el 2015, acuérdate, las reformas en el tema que avalaban, ingresaban la reelección de alcaldes y diputados locales, es decir, esas son de gran calado. Esta la verdad es un tema de distribución, yo diría la de gran calado es reducción de tiempos de campaña, eso es muy importante, de 90 a 60 días, creo que es trascendental poder acortar, y debemos de recordar que las de ayuntamiento ya son de 45 días, antes eran 60, se reformó para que fueran de 45 días. 90 a 60 días, es decir, ahorita actualmente las campañas inician en abril, pues no reiniciarían, por ejemplo, abril, mayo, junio. No, es el 7 de junio, no, exacto, en marzo, no, estaba empezando, son el 7, ¿cuándo sería la elección, por ejemplo, en el 21? El primer domingo de junio. El primer domingo de junio, es decir, si no hubiera reforma, serían 3 meses de campaña y ustedes están proponiendo que sean solo abril y mayo. Exactamente, y también reducir otra cosa? De 30 a 20 días las precampañas, es decir, hacer más compacto como está. Debemos de recordar que cuando son elecciones intermedias a nivel federal también duran 60 días, es decir, empezarían las campañas a diputados federales y a gobernador, y después a los 45 días antes de la elección empezarán la de los ayuntamientos locales y Congreso. ¿Y en cuanto a financiamiento, no se baja el financiamiento de campañas? Prácticamente, obviamente, con la reducción se bajan los costos y debemos recordar que la pasada reforma ya hubo una reducción de, digamos, de topes de campaña en el tema de las elecciones locales, ya hubo esa modificación y pues fue bastante considerable. Obviamente nosotros siempre estamos abiertos, inclusive escuchamos unas voces de por qué no entrarle a ese tema. Claro que podemos entrarle a ese tema, pero hemos de recordar que ya hubo ciertas reformas que permitían pues en el uso de pendones, el no uso de espectaculares, que van haciendo las campañas mucho más económicas y pues mucho más dirigidas a el uso de recursos, ¿no?
Bien, ¿qué otro punto, Eduardo, para cerrar? Mira, yo te diría, no hay que cambiar debates. Se ha hablado mucho, hace un mes se habló de la reforma electoral, como darle la espalda y buscar hacer algo en lo oscurito. Nada de eso. Yo te diría, habla de una tremenda hipocresía de Morena al querer decir que hay que meter el enfoque al combate al coronavirus. Yo te diría, ellos votaron en contra de la redirección de recursos. Si ellos en verdad quisieran ver ese tema, pues estuvieran atentos a las faltas de equipamiento en el seguro social, estuvieran gestionando recursos de la federación que ha dejado solo a los estados para el combate a las crisis, que han dejado solo a los empresarios. Entonces yo te diría hay que ser muy claros, no estamos en un congreso monotemático, simplemente Morena lo que quiere es confundir a la opinión pública y decir pues que necesitamos campañas más largas. Yo entiendo que su candidato no lo conozcan, no viene aquí a Sonora, pues prácticamente ha dejado abandonada la seguridad pública en el estado. Entonces, yo te diría, pues si no lo conocen, pues que no se preocupen. De todas maneras, ¿A quién te 60 días les va refieres? a servir. ¿A quién te ¿Ah? refieres? ¿A quién te refieres? Su candidato, el que presume. ¿Quién? Permíteme no hacerle campaña por su nombre, tú sabrás a quién me Pues refiero, pero yo lo que no, te digo pues primero, es que tú ya traes digo, pues ya es oficial, mejor dímela, por eso al candidato ¿a quién te refieres? ¿Alfonso Durazo? sí, Alfonso Durazo, yo prácticamente es lo que están defendiendo prácticamente es que pues venir a querer defender su situación o la campaña en 90 días, pues creo que en 60 le alcanza para hacer una campaña. Morena ya sabe que fracasó, ha sido irresponsable en economía, ya representan corrupción, ya sabemos lo que han representado en lo poco que ya han O sea, gobernado. dices tú, el temor de Morena es que si viene Alfonso Durazo, le va a tener poco tiempo para hacer campaña. Pues por lo visto es así, están defendiendo campañas más largas, yo creo que están desesperados, ya no hayan ni qué hacer, entonces yo creo que te diría, francamente, aquí lo que buscamos es simplemente homologar las campañas cortas a lo que ya ha existido, es decir, a como ya está estipulado de 45 días en ayuntamientos y en congresos locales, y además, si tienen algún problema en un artículo, que lo hagan en comisiones de manera específica, no que tachen toda la reforma cuando hay cosas que nadie pueda estar en contra, por ejemplo, de elecciones más cortas. Muy bien. Gracias, Eduardo, te agradezco mucho y estamos en contacto como siempre. A tus A órdenes, Alberto. disposición. Gusto saludarte. Ernesto Lucas, lo